Muchas gracias. Tiene la palabra el doctor Eric Bertuzzi, abogado, miembro del Consejo Directivo de ASIERA. Buenas tardes. Quisiera proponer en estos minutos una breve reflexión a esta problemática del aborto desde el sentido común, algo que citó una socióloga hace un tiempo atrás. Ese aspecto muchas veces olvidado o dejado de lado, pero tan necesario a la hora de decidir. Como miembro del Consejo Directivo de ASIERA, que es la Alianza de Iglesias Evangélicas en Argentina, representa más de 15.000 iglesias a lo largo de todo el país, reafirmamos y suscribimos ya los distintos argumentos, sean jurídicos, científicos, éticos, que se han dado a lo largo de todas estas jornadas y que rechazan la legalización del aborto. Por eso creemos importante también reflexionar en lo que es el sentido común. ¿Qué es el sentido común en definitiva? Es ese punto de vista básico, elemental, que todos tenemos y que nos ayuda a juzgar razonablemente las cosas que se consideran de buen juicio. Suele ser, en definitiva, lo obvio, lo primero que pensamos y opinamos, es lo primero que se nos representa, porque el sentido común es parte del instinto de supervivencia, es lo que dicta la lógica y la razón. Muchas veces nos encontramos con situaciones que suponen un dilema, momentos en los que tenemos que tomar una decisión. Y allí es cuando el sentido común suele ser quien nos ayuda a interpretar una situación y tomar esa decisión. El sentido común nos ayuda a no sucumbir ante la falta de sensatez, a no cometer errores. Los que creemos en Dios lo entendemos como un don que Él pone en nuestras conciencias, con la capacidad de discernir lo bueno y lo malo. Los que no creen en Dios también aceptan el sentido común, como ese raciocinio intrínseco al ser humano que le da la capacidad para elegir lo mejor. Así que, sea desde una visión teísta o secular, creo que todos estamos de acuerdo que el sentido común es el más común de los sentidos. Los mejores referentes para comprender lo que es el sentido común suelen ser los niños, quienes con su simpleza e inocencia responden naturalmente a los dilemas más difíciles de la vida. Permítame ilustrar esto con un diálogo que tuve hace unos días atrás con uno de mis hijos de 8 años, quien a propósito de las noticias en los medios de comunicación me preguntó sobre qué se estaba discutiendo. Sobre el aborto, le dije. ¿Y qué es el aborto, papá? Es interrumpir el embarazo, o sea, sacar el bebé de la panza de la mamá. Desde mi lógica racional de adulto pensé que la próxima pregunta sería ¿por qué lo hacen? Sin embargo, el sentido común de niño lo llevó a preguntar con sorpresa y confusión ¿y qué le pasa a ese bebé cuando lo sacan de la panza? El sentido común nos lleva siempre a pensar en un sentido de justicia, a considerar al más débil, al indefenso, al desprotegido, porque es una pulsión natural preocuparnos por lo obvio, por lo más primario. Cuando hablamos de aborto, deberíamos permitirle al sentido común que sea un consejero, que sea ese guía que nos ayude a juzgar razonablemente las cosas que se consideran de buen juicio. Para un niño, el aborto no es un derecho humano, no es una conquista del feminismo militante, no es una reivindicación de derechos sobre el propio cuerpo de la mujer, no es la victoria cultural de la lucha de ideologías progresistas sobre una moral caduca. Para un niño el aborto simplemente es la muerte de un bebé, un prójimo para él. ¿Quiénes somos nosotros para comprometer el sentido común y el pensamiento de las futuras generaciones? Esas futuras generaciones que comenzarán con la vida de los no abortados, nuestros propios hijos. Pero tampoco podemos dejar de alertar sobre otro peligro que vemos en esta discusión. Me refiero a la búsqueda de deshumanizar la cuestión. Porque cuando le quitamos el sentido de humanidad al drama del aborto, a la realidad de ese ser humano en gestación, entonces cualquier argumento podrá ser válido o sonar razonable para justificarlo. Así se acalla nuestra conciencia, así se silencia nuestro sentido común. Hemos escuchado en estos días, a diferentes formas, intentos de desdramatizar el aborto, de vaciarlo de ese sentido de humanidad. Desde filósofos que han dicho que la vida es una mera construcción social, psicólogos que dicen que no hay ningún tipo de afectación emocional, periodistas que han llamado a hacer campaña por redes sociales para humorizar el feto y desdramatizar el aborto, con un cinismo pocas veces visto.
Cada uno desde su posición ha buscado deshumanizar, invisibilizar, vaciar de su carácter humano, minimizarla a su mínima expresión, hasta incluso negarla. Porque logrando esto se derriba la primer barrera natural, el sentido común de lo que consideramos vida humana, y permite poner el foco de atención en otros dramas, pretendidamente superiores a veces, que sean los que justifiquen y habiliten el aborto como un derecho y solución. Así ha sido en la antigüedad, en la historia reciente y sigue siendo hoy. Cuando una sociedad vacía de humanidad al otro, entonces se permite discriminarlo, estigmatizarlo y hasta eliminarlo. No podemos permitirnos dar este salto como sociedad argentina. Concluyo. ¿Qué diremos entonces respecto a los dilemas que plantea la legalización del aborto? Aun si los argumentos científicos, jurídicos, ideológicos no alcanzaran, todavía el sentido común nos interpelaría claramente, diciéndonos lo más básico y elemental. Interrumpir el embarazo voluntariamente no puede ser algo aceptable, es una vida humana. Y aunque parezcan afirmaciones trilladas, es necesario decirlas una y otra vez. No existen motivos sociales, personales o políticos de peso o argumentos jurídicos o científicos válidos que justifiquen el aborto legal y voluntario. La vida humana en todas sus formas y etapas es lo primero que debemos proteger. Si realmente queremos evitar las muertes de mujeres que acuden a someterse a un aborto, pues trabajemos fuertemente para que el aborto deje de ser una opción que se represente como válida. Generemos un verdadero cambio cultural. Por eso, si aún hay legisladores que se encuentran indecisos o abrigan dudas ante la legalización del aborto, o incluso los argumentos y razones que se han presentado hasta ahora todavía no alcanzan a convencerlos del rechazo de estos proyectos, por lo menos permitan que el más simple sentido común los lleve a una conclusión que dignifique la vida humana. Durante esta jornada se han citado innumerables autores, filósofos, juristas. Como hombre de fe y padre de familia, permítanme citar a Jesucristo, quien dijo: «Dejen a los niños venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos». En este mundo de los razonamientos adultos, donde vamos perdiendo la simpleza del sentido común como guía en la defensa de las cosas preciadas de la vida, cosas que muchas veces sucumben ante intereses egoístas e individuales, e incluso hasta nos llevan a considerar y hasta justificar lo inconcebible, como guerras civilizadas, como discriminaciones justificadas o hasta muertes toleradas. Sería bueno volvernos como niños e ilusionarnos nuevamente con la construcción de una sociedad donde el respeto, la tolerancia y el amor al prójimo sean más que solo frases religiosas, sino el verdadero sentido común que nos impulse a militar por la vida. Muchas gracias.